Isaías capítulo 55, verso 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso, Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor, para poder hablar, Señor, de tu palabra, para poder, Señor Jesús, alimentarnos por medio de ella. Queremos, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y tenga un efecto en nuestra vida, Señor Jesús. En tu nombre predico tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, ¿se pueden sentar? Bueno, vamos a hablar bajo el tema, escuche bien, la irracionalidad de Dios ante la racionalidad del hombre. ¿Cómo es el tema? La irracionalidad de Dios ante la racionalidad del hombre. ¿Qué les pido? Mucha atención. No se desvíen con los niños, con nada, porque veo que un niño se mueve y los ojos de ustedes se mueven con ellos. Entonces vamos a ser como muy racionales, hablando del tema. Cuando hablamos de la irracionalidad de Dios, sería basado en a lo que piensa el ser humano, no que Dios sea irracional. Comencemos por ahí, porque alguien diría, bueno, ¿cómo así que la irracionalidad de Dios? Ante la razón del ser humano, Dios es irracional, ante la razón del ser humano. Porque Dios a lo largo de la historia nos ha mostrado una manera muy particular de pensar y de actuar. Cuando digo particular, lo digo es porque Dios siempre nos da sorpresas, nos sorprende con su forma de actuar. La verdad, yo no podría decir que hay alguien que pueda predecir lo que Dios va a hacer en algún caso. No hay forma de decir, bueno, Dios siempre actúa así. No, Dios con todos actúa de manera diferente. ¿Por qué? Porque Dios entiende que cada persona, cada ser humano es totalmente diferente. Aunque hayamos nacido en el mismo hogar, aunque seamos hermanos o familiares, criados por los mismos padres, pero todos somos totalmente diferentes, de tal modo que Dios entiende eso completamente y a todos, con todos tiene un trato totalmente diferente. Amén. Dentro de los relatos bíblicos nos encontramos actuaciones que podría alguien decir irracionales de Dios o irracionales en cuanto a la mente humana, y eso es lo que hace que Dios sea Dios. O sea, lo que hace que Dios sea Dios es que no hace algo calcado, igualito, sino que podemos tener de Él buenas y gratas sorpresas a favor de nosotros. Amén. Todo esto está sujeto a una razón, y es la razón humana. La razón humana dice que hay unas leyes de la naturaleza, dice que hay unas leyes humanas, dice que hay unos comportamientos. Inclusive, si usted se pone a ver los que estudian la mente humana, como son los psicólogos y los sociólogos, ellos dicen, normalmente el ser humano actúa así y así, entonces hay que tratarlo de esta manera y de esta otra, pero como Dios conoce algo más allá de lo que puede conocer un ser humano, Él es el psicólogo perfecto, el sociólogo perfecto, el que puede hacer a una persona que cambie su pensamiento completamente sin necesidad de una terapia, en cuestión de milésimas de segundos. Amén. Porque Él sí no está sujeto a la razón humana ni a las leyes naturales. ¿Qué hace Dios? Vence toda predicción. No hay forma de predecirlo a Él. Hablemos un poco de qué es la racionalidad o qué es la razón. La razón es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios. Tiene por tanto una estructura. ¿Cuál es la estructura de la razón o de la racionalidad? Es la lógica, algo mecánico y algo distinguible. Entonces, la racionalidad tiene siempre una estructura ya marcada dentro de nuestra mente y lo que nosotros somos.
O sea, ser racional es ser alguien lógico. Yo no sé si a usted le ha pasado que alguien le dice algo y usted dice, pues lógico, porque nosotros estamos basados en la lógica. Uno mira y se ven las nubes oscuras, los que conocen de pronto bien dicen, ve como que va a llover, y el otro le responde, pues lógico, no ve cómo está el cielo. ¿Cierto que así? Esa es nuestra lógica, es nuestra lógica. Es más, normalmente, como hay una lógica, ya hay unos estudios sobre todo el tema climático, y entonces dice, tal día hay probabilidad del 50, del 60, del 70, del 80% de que llueva. Y yo he podido ver a Dios actuando en contra de lo racional que los otros estudian. Y lo he visto en muchas ocasiones, porque inclusive cuando hemos hecho programas al aire libre, si uno se va, por eso ni me gusta mirar eso, uno va y mira el clima y dice, va a llover, y uno, y la gente me va a mojar, y entonces la fe mengua. Pero si yo no me doy ni cuenta de eso, yo voy y hago el programa, y aunque la estadística, la racionalidad de los estudios decían que iba a llover, no llovió. Termina el programa y ¡pum!, se suelta el aguacero. ¿Qué hizo Dios? Cambió lo racional por lo que otros llamarían irracional. Amén. Tan irracional, bueno, ¿y la irracionalidad qué es? Se trata de un adjetivo que se utiliza para calificar a lo que no posee razón o resulta contrario a ella. Por ejemplo, podemos, bueno, y en la Biblia vamos a ver varios ejemplos, pero aquí se me viene uno a la mente. ¿Se acuerdan que hubo un hombre que Dios le permitió decirle al sol que se detuviese? ¿Cierto que sí? Ante la racionalidad del ser humano y los estudios que se han hecho, eso es imposible. ¿Por qué? Porque el sol tiene una actividad específica y supremamente importante sobre la rotación y la traslación de la Tierra. Entonces, basado en eso, nosotros necesitamos saber que Dios es irracional para el ser humano en su forma de actuar. Amén. En este caso, si iniciamos con el plan de salvación, todo lo que compone el plan de salvación es falto de razón humana. La razón humana no tiene nada que ver con el plan de salvación. Amén. Si usted mira a la lógica humana, uno va y le presenta el plan de salvación a otra persona y con mucha razón le dicen a uno que está loco. Con mucha razón. Porque uno comienza a explicarle y dice, ¿y este de dónde salió con él? Mire, la gente es tan incrédula al plan de salvación que uno predica que fácilmente le pueden decir a uno, ¿y este qué se fumó? Porque ¿cómo sale con esas cosas? Que son para nada lógicas. Por ejemplo, decir que Dios se manifestó en carne y murió en la cruz del Calvario por los pecadores no es razonable. Usted se ponía a decirle a las personas, el Dios que yo predico es el creador de los cielos y la tierra. El Dios que yo predico es el creador del ser humano. Usted le dice eso y claro, hasta ahí va muy bien. Pero cuando usted le dice, y ese mismo Dios que creó todo, se hizo hombre, murió y al tercer día resucitó, y dice, no, ahí sí no me cuadra. El que murió fue el segundo en la Trinidad, el Hijo. Porque para el hombre, el ser humano es tan irracional que el mismo Dios se haya hecho carne, que tiene que buscar una lógica humana y dice, no, fue el Hijo, no fue Dios. Pero a mí la palabra de Dios me dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. No es racional, es totalmente irracional. Tan irracional es que yo mismo he dicho, bueno, Dios, ¿por qué no destruyó al ser humano? Y si así tenía todo el poder para hacer otros seres humanos que sí cumpliesen con lo que Él quería. Pero ¿sabe qué mostró desde el principio? Amor y misericordia. No destruyó a Adán y a Eva. Lo único que hizo fue sacarlos del huerto del Edén y ponerles algunas limitaciones y algunas situaciones. Pero normalmente cuando alguien, mire, el mundo racional ¿sabe qué hace? El que la hace la paga. Y entonces dentro de la justicia normal van a un juicio y la gente va a la cárcel. Dentro de la justicia humana, cuando por ahí cogen a un ladrón en la calle, ¿qué hacen? Le dan la pela. Porque dicen, no, es que lo normal es que hay que castigarlo.
Es más, inclusive yo mirando videos en internet, cuando muestran el video de un ladrón o de alguien que está haciendo algo malo, personas se atreven a decir, ese hay que darle de baja, ese hay que matarlo, porque esa es la lógica. Es más, era la lógica de la ley. El alma que pecare, esa morirá. Pero dentro de la lógica de Dios es algo diferente. Al que lo ofende, Él lo ama, porque Él ama al pecador, y por eso murió en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. Obviamente nosotros sabemos esto, lo que hablamos, por revelación divina. Por eso hoy podemos creer, podemos confesar que el que murió en la cruz del Calvario fue el mismo Dios. Amén. Lamentablemente la religión tradicional por muchos años ha mutilado la mente humana con pensamientos e ideas erradas de Dios, de su forma de pensar, porque dicen, no, es que Dios actúa así, piensa así, y nos han querido mostrar un Dios cuadriculado, metido en una cajita, y un Dios que tiene unas acciones prediseñadas para cada situación y para todas las personas. Eso es lo que nos muestran. Tanto que usted va ante una persona o un cura y usted le lleva sus pecados y le dice, mire, es que yo he hecho esto y lo otro y lo demás ya, y el cura le dice, mire, vaya, rece yo no sé cuántos Padres Nuestros. ¿Qué es lo que dice? Porque yo nunca me he confesado. Y que con eso queda listo, ¿cierto? Y ya, eso es lo que ellos tienen prediseñado así. Mientras que ¿sabe qué le dice Dios a uno? Cuando uno peca y uno va y le confiesa el pecado, primero mira y le pregunta, venga, ¿y por qué pecó? Y lo coge uno con amor y le dice, venga, yo lo quiero perdonar. Solamente no peque más, apártese del pecado, porque el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanza misericordia. Y así de ese mismo modo él coge al asesino, coge al idólatra, coge al drogadicto, coge al adúltero, al fornicario, y con todos tiene un trato diferente, porque él conoce la raíz de ese pecado y dice, bueno, este pecó por esto, entonces voy a tener este trato con él. Amén. Irracionalmente. Amén. Si miramos en la Biblia, hay varios casos bastante irracionales. Comencemos con uno, y fue la primera historia que yo me aprendí en la Biblia. José. Esa fue la primera que me enseñó a mí mi abuela, la historia de José. Entonces resulta que sucede que si miramos, la historia de José es bastante irracional. Es vendido por sus hermanos como esclavo, pero antes de ser vendido iba a ser matado, lo iban a matar. Ellos, diría uno, por cuestión de ellos, pero fue por propósito de Dios. Dijeron por alguien, unos que pasaban por el camino, vendámoselo a él y hacemos algo de dinero. Y lo vendieron como esclavo. Llega como esclavo a Egipto, y al llegar a Egipto, Dios comienza su propósito con él. Primero lo hace gobernador, después de hacerlo gobernador, le permite ser el segundo al mando en Egipto después del faraón. No era algo normal. De esclavo a ser el segundo al mando en un país tan importante como Egipto, no era algo normal, era algo irracional. Es más, tan irracional era que como no era de esa región, no era de ese país, no tenía esa nacionalidad, y así Dios lo llevó a un lugar alto. Pero en el proceso ocurrieron un montón de cosas. Comenzamos con lo que fue vendido, después lo acusaron de que acosaba a la mujer de Potifar y fue llevado a la cárcel. En algún momento José tiene unos sueños, se los cuenta a su padre, sus hermanos escuchan, y dentro del sueño ellos interpretan que lo que quería decir es que en algún momento José iba a ser el líder de todos ellos, y lo trataron como loco, como irracional. ¿Cómo va a decir usted que nosotros le vamos a servir a usted? Y ellos, ¿qué se iban a imaginar? Que ese que vendieron un día por un poco de dinero sería el que les iba a salvar la vida, porque fue el que tuvo la idea de parte de Dios de conservar un buen trigo para el tiempo de escasez. Por eso cuando ellos encuentran a José, no podían creer que ese que estaba ahí era el mismo que ellos unos años atrás lo habían vendido. Lo irracional del proceso de Dios. Obviamente Dios les mostró a José el principio que tenía inicialmente y el final. Nunca le mostró el proceso,
Porque todos, para poder llegar a un lugar donde Dios nos quiere llevar, tenemos que vivir un proceso, y a veces no es tan fácil. Entonces, tan irracional la situación que sus hermanos no podían creer esto, que él estaba vendiéndoles el trigo que ellos necesitaban, y que esos que ellos intentaron matar serían los que les salvarían la vida, porque si no se hubiesen muerto de hambre, porque había una sequía en toda la tierra impresionante. Segundo caso irracional, Moisés. Resulta que el faraón dice: hay que eliminar a todos los niños, todos van a morir, deben de morir. Y llega la madre de Moisés, yo puedo decir hoy guiada por el mismo Dios, y toma la decisión de montarlo en una coquita, en algo, y soltarlo por el río. Haga usted eso ya. ¿Es capaz usted de soltar un niño en el río, en la misma corriente, llegue y voltea eso y no hay niño? Entonces, dentro de lo racional no es normal. ¿Quién llevó por esas aguas a ese niño? Dios. ¿Y a dónde lo llevó? Donde lo tenía que llevar. Dios, aunque esa cajita, ese recipiente donde iba el niño no tenía timón, Dios lo guió, y lo guió hacia un lugar necesario, hacia la hija del faraón. Bueno, recibe la hija del faraón, y aunque Faraón había dado la orden de que todos los niños muriesen, ¿cómo le quita el faraón el niño a la hija? No es capaz. Y entonces ya hay varias cosas irracionales que podemos mirar, pero dentro de lo irracional, que cuando ella va a buscar a alguien que le cuide el niño, busca a la misma mamá. Alguien podría decir: qué casualidad. Casualidad no, propósito divino. Amén. Otro caso irracional, David. Resulta y sucede que dentro de las historias bíblicas, la de David es muy fascinante. Dios desecha a Saúl. Saúl no me sirve más, porque ha pecado, porque ha desobedecido. Porque si algo le molesta a Dios es la desobediencia. Si Dios le dice haga, haga. Hacia usted le duela, hacia usted no quiera, mejor dicho, con Dios nadie pelea. Pero Saúl creyó que sí, se creyó rey. Saúl, acabe con todo. No, yo me guardé los más gorditos. Y quería agradar a Dios sacrificando la desobediencia. No sirve. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí el caso es que se necesitaba otro rey. Dios manda al profeta para que vaya y se busque rey a la casa de ¿quién? ¿De quién? Uy, yo creí que todos iban a decir a una voz: Isaí. Nos falta Biblia. Bueno, llega a la casa. Irracionalmente, si yo voy a buscar un rey, yo me busco a alguien que tenga porte de rey, ¿cierto? Digo, Dios me mandó a buscar rey, mínimo en esa casa hay personas que tienen pinta de rey. Y se encuentra el primer hijo de Isaí y dice: este es, mire lo bonito, alto, fornido, hombre de guerra, este es. ¿Y sabe qué hace el profeta? Racionalmente, dentro de la razón, dice: voy a ungirlo. Cuando iba a ungirlo, pone, el Señor lo detiene y dice: venga, ¿para dónde va? Ese no es. El profeta hasta piensa en cómo discutir con Dios. Señor, ¿y cómo que no es? Tiene toda la pinta. No lo ve. Ese es, mire, hasta más bonito que Saúl, más grande y más bonito. No, ese no es. Y me imagino yo que fue el mismo caso con el segundo, con el tercero. Y entendí: bueno, ¿y aquí qué es? Dios, ¿qué es lo que quiere? Y entra la irracionalidad de Dios. No, ahí falta uno. Dígale al papá que falta uno. Llega y el papá llama al que faltaba. Y llega un peladito chiquitico, como de 16 años, porque era el menor. Chiquito, porque era chiquito. Se dice que medía entre más o menos unos 60. Y pues para el porte de un rey, unos 60 era flaquito, desgarbado, y olía maluco, porque olía a puro chivo, a puro ovejo. Yo mire, de verdad que uno como profeta, este es.
Ese es. Fácilmente, el profeta pudo haber dicho, no, Dios sí es irracional, ¿por qué no lo hace con el más grande? Porque Dios hace lo que quiere con el que quiere. Lo unge. Amén. El Dios irracional lo unge por medio del profeta. Queda ungido. Y esto ya. Quedó ungido, normal. ¿Iba a ser rey inmediatamente? No, se demoró un montón de años para llegar al reinado. Porque los procesos de Dios, recuerde, los procesos de Dios. No llegó al trono hasta después de un gran proceso. Pero dentro de lo irracional no es solamente que lo haya ungido como rey. Llega y separa uno de los hijos de Anac, un gigante, Goliat, y comienza a desafiar a todo el ejército israelí y le dice, venga, lo voy a acabar, mándeme un hombre que pelee conmigo. Saúl va y busca dentro del ejército y dice, bueno, uno grande acá. Dentro del ejército estaban los hermanos de David, porque eran hombres de guerra, y de pronto hasta los consideró porque eran grandes, pero ninguno le daba la talla a Goliat, porque Goliat era un hombre grande. Y se para el peladito de 16 años que le está llevando la comida a los hermanitos. Y él, como ya conocía al Dios irracional, dice, suélteme ese animal a mí, yo voy por él. No, usted no es capaz. Pero fue el único que tuvo la valentía de decir, yo voy por él. ¿Sabe qué hace Saúl? Dentro de lo racional. No, pero así no va a ir solo. Venga, yo le pongo mi armadura, la armadura del rey. Y viste a David con la armadura del rey. Y cuando va a dar el primer paso no pudo. Yo con esto no soy capaz. Yo necesito una armadura diferente. Y se quita todo eso, tranquilo que yo voy. David, la espada, no necesito espada. Porque él ya sabía cómo era que iba a ir. Mire, yo de verdad, a mí me ha gustado meterme en las historias y ponerme al lado contrario. Usted imagina a Goliat mirando a David. Uy, mira la cucarachita que mandaron. A veces lo acabo en un momentico. Y ya se hacía vencedor. Tanto que le dice, ¿usted qué cree que yo soy que viene con eso? A pelear contra mí. Y entonces David le dice, no, tranquilo, yo no vengo con espada, ni lanza. ¿Sabe con qué vengo yo? Con el Dios Todopoderoso. Y cogió, miren, no es normal. O sea, miren, un peladito chiquitico, de 16 años, lanzando con una onda, una piedra, ¿qué daño le podrá hacer uno? De muchos le hace una rajadita a uno, unos 2 o 3 punticos. Pero dice la palabra de Dios que se la enclavó en la frente y lo derribó. Ahí sí cogió su espada y le mochó la cabecita. ¿Eso es racional? No. Que eso pase no es normal. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela, yo nunca fui peleón, pero sí había muchos peleones dentro de mis compañeros. Y los peleones siempre sabían con quién se paraba a pelear. Sí, y el más grande del salón era el que los cascaba a todos. Todos le tenían respeto porque era grande. Porque a cualquiera lo cascaba porque era más grande. O sea, eso es lo racional, que el más grande de pronto sea más fornido, más fuerte, que infunda más temor. Pero dentro de la irracionalidad de Dios, cuando uno está con Él, lo tiene todo. Amén. Otro caso irracional. Resulta que todos se acuerdan o se acordarán de la historia de que Moisés manda a unos espías para que vayan y reconozcan la tierra. ¿Cierto? Josué manda a unos espías para que reconozcan la tierra, el lugar donde que iban a enfrentar. Y dentro de esto, ellos se hallan en peligro y necesitan esconderse porque los iban a matar. Cuando se hallan en peligro, lo primero que encuentran es una mujer de la vida fácil, dicen por ahí, que no creo que sea fácil. Rahab, una ramera. Y ella es la que los esconde. Entonces uno dice, ¿cómo así? 2 hombres de Dios escondidos en la casa de una ramera. Eso no es racional. Dios, ¿cómo permite eso? Porque nosotros somos tan malos
en nuestro pensamiento que queremos cuestionar a Dios cuando usa a una persona que para nosotros no es digna de que sea usada. ¿Y qué hizo Dios? Usó una ramera. Bueno, como se dice en este tiempo, una prostituta. Porque Dios hace lo que Él quiere con el que Él quiere. Y dice la palabra de Dios que no solamente fue tomada como alguien que Él la usó en ese momento, sino que si usted va al libro de Hebreos, allí la menciona como una mujer de fe. Por la fe, Rahab. ¿Cómo así? O sea, no solamente la mencionó ella, sino que hoy también es ejemplo para todos dentro de una exposición de la palabra de Dios. Porque Dios no necesita nuestra racionalidad, Dios necesita es que entendamos que Él actúa como Él quiere, Él usa a las personas que Él quiere usar. Por eso dice la palabra de Dios que de lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Último ejemplo del Antiguo Testamento, Jonás. Dios le da una orden, y como Dios, si alguien no le obedece, entonces ¿él qué hace? Él comienza a hacer un trabajo en la persona, un proceso. Jonás, vaya y haga esto. No, Señor, qué pereza. Jonás tenía una razón muy poderosa, conocía a Dios, por eso no quería ir. Que dice, Señor, ¿me sabe por qué no me lo va a decir la verdad? Porque es que si yo voy, usted después me hace quedar en vergüenza. Porque yo sé que usted es un Dios misericordioso, amoroso y nos va a perdonar. Y entonces dice, mire, Jonás vino y nos habló cosas que no pasaron. Y entonces quedó yo mal, entonces yo no voy a ir. Y se salió y se montó por ahí en un lugar, una barca. La barca casi que perece, casi que Jonás entendió la situación y dijo, no, tírenme a mí al mar, que soy yo el problema. Tal, lo tiran al mar. La Biblia no habla de un tiburón, no habla de una ballena, habla de un pez. De un gran pez. Cuando usted mira la estructura de los peces tienen dentro de su ¿qué digo yo? De su cuerpo, un líquido que es el que desmenuza, descompone lo que ellos se comen. Ese líquido, ¿por qué no descompuso a Jonás? Es más, uno cuenta esa historia hoy y parece una historia de Disney. ¿Sí? Que un pez se coma un hombre y que después vaya y lo vomite. Eso no es racional. Pero como Dios necesitaba actuar a favor de Jonás, porque no era ni siquiera por Nínive. Nínive al final fue destruida. Claro, Dios inicialmente la perdona. Él va y cumple y habla y predica y dice que iba a ser destruida. Entran en ayuno, entran en búsqueda de Dios, en buscar el perdón de Dios. Dios los perdona, pero se les olvida y vuelven y pecan y así es destruida. Porque al final el proceso era Dios y Jonás, no era Dios y Nínive. Era un proceso de obediencia a Dios y Jonás. ¿Qué hizo Dios? Algo irracional. Entonces, por eso les decía yo al principio, yo hoy le hablo del evangelio a alguien de afuera y me dice loco. ¿Por qué? Porque uno comienza contándole la historia de Jonás y dice, no, mire, es que le viene uno con mentiras, lo cree uno, que va a creer uno que un pez se tragó a alguien. Pero como yo sé en el Dios que he creído y que Dios hace cosas irracionales, yo puedo creer que hace eso y mucho más. Amén. Gloria a Dios. Con la salvación nos encontramos algo similar. Y por eso dice el escritor a los Corintios. ¿Quién escribió a los Corintios? ¿Quién? Bueno, eso sí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Verso 19 del capítulo 1. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios para la salvación, del mismo modo que en las historias ya contadas, actúa de manera irracional a la visión de los hombres. Pero sabe que es una manera fascinantemente irracional, que
que fascina, que atrae. O sea, Dios cómo trata con el ser humano de una manera especial, no importando que sea el hombre más malo, la mujer más mala, más pecadora. Él dice, si esa persona me obedece, yo la transformo, yo la cambio, yo la salvo. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Esa manera irracional, fascinantemente irracional, es la que hoy nos sostiene, porque por medio de algo que se llama la obra del Espíritu Santo, Él cambia lo que el hombre no puede cambiar. Él transforma lo que el hombre no puede transformar. Él hace a un ser humano una nueva criatura en cuestión de segundos. Y nos da una vida nueva. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Dentro de lo irracional del Evangelio está decir algo que para mí al día de hoy entiendo y comprendo que no es fácil de que alguien afuera lo entienda. Yo decirle a alguien, mire, venga, permita que Dios entre a su vida. Ya desde ahí comenzó uno en contra del pensamiento. ¿Cómo así que entre a mi vida? ¿Qué va a entrar? ¿Cómo va a entrar? Por medio de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo es eso? O sea, nosotros sí creemos cosas que racionalmente no son normales, pero que los que hemos podido experimentar la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, los que hemos podido sentir el Espíritu Santo moviéndose en nuestra vida, podemos decir que Él existe, que es real, que lo que para otros es irracional, para nosotros se ha convertido en algo común. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Joel capítulo 2, verso 28. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En Hechos capítulo 2, verso 17 se confirma esta promesa que sigue vigente hasta hoy. Dios de manera irracional para el incrédulo, pero de manera sobrenatural para los creyentes, hoy obra por medio de su Espíritu Santo. La única manera de que un ser humano cambie completamente es dándose cuenta que necesita el actuar del Espíritu Santo en su vida todos los días. Las 24 horas del día, los 7 días a la semana. ¿Cómo se hace eso? También de una manera irracional, creyendo en lo que no vemos. Porque cuando usted se arrodilla a orar, usted habla con un Dios que no ve, pero se deja sentir. Un Dios que usted no ve, pero que responde. ¿Cuántas oraciones no han sido escuchadas y respondidas? ¿Cuántas veces hemos estado en medio de un culto pentecostal y hemos podido sentir la presencia de Dios? ¿Cuántas veces no hemos entrado por esa puerta con una tristeza, con una aflicción, y hemos salido de ahí felices y con el gozo del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Por qué? Porque lo que nosotros creemos, aunque para el mundo es irracional, para nosotros se ha convertido en lo más especial de la vida. Gloria al nombre de Jesús. Entonces hoy podemos decir que entendemos que la irracionalidad de Dios es lo más racional del mundo, solo que ellos no entienden. ¿A qué voy? Y lo decía ahorita, hay cosas que para nosotros se han convertido en situaciones comunes, normales. Lo hemos normalizado lo que vivimos, tan lo hemos normalizado que lo hemos descuidado. Hoy en día tenemos una problemática muy marcada en nuestro entorno cristiano, y es que hemos tenido o estamos teniendo poca sensibilidad ante el movimiento del Espíritu Santo, porque es algo común, es algo normal, y entonces ya estamos en un culto porque estamos acostumbrados a estar en un culto. Ya venimos a este lugar porque hay una costumbre. Pero esto que ocurre no es normal. Esto que el Espíritu Santo se mueva no es normal, porque si fuese tan normal no solamente se movía en medio de un culto pentecostal, sino que se movía en todas partes y tenía contacto con todas las personas. Pero es tan exclusivo que solamente se mueven los que hemos creído en Él. Pero ya para nosotros se ha convertido en algo. Si voy al culto y siento a Dios, bien, y si no, también.
Es más, ya cantamos a Dios sin esperanza, porque ya no sabemos la canción, porque estamos adecuados a esto. Y entonces ya pasan días, meses, y no sentimos la presencia de Dios. Y si no la sentimos, ni nos preocupamos. Salimos de acá a nuestra vida normal, al trabajo, a los quehaceres. Y si algo he podido yo saber que entendieron nuestros antiguos, es que por la búsqueda de la presencia de Dios había que hacer lo que fuera, dedicar el tiempo que fuese. Imagínense que los primeros que sintieron la gloria de Dios en el aposento alto estuvieron varios días esperando la promesa. Pero ya nosotros, si se sintió el culto bien, salimos contentos, y si no se sintió, salimos igual de contentos, porque tenemos vida y porque vamos a ir a desarrollar nuestras actividades normales. Qué bueno que eso que para otros es irracional, para nosotros siga siendo un milagro. Que la presencia de Dios se mueva en su vida es un milagro. Tomás esta semana hablaba, no me acuerdo, de algo con respecto a que Dios primero hablaba con las personas, y que ahora no, yo le decía, no, es que antes hablaba solamente con los profetas y con los sacerdotes, no con todo el mundo. Si hablamos de una cantidad de 100,000 personas, de esas 100,000 personas hablaba con 1 o 2. Hoy habla con todo el que se acerca a Él. Hoy entra a la vida a todo aquel que le abra el corazón, le abra la puerta de su corazón. Pero entonces, ¿a qué estamos nosotros llevando esto? A que hoy es más fácil, pero se ha convertido en menos común. ¿Por qué? Porque aunque es fácil, nos da lo mismo. Y yo le pregunto en el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana, ¿hace cuánto usted no siente la presencia de Dios que toca lo más profundo de sus entrañas, de su ser, que le remueve lo que le tiene que remover? ¿Por qué? Porque cuando Dios entra a lo más profundo de nosotros, de verdad nosotros tenemos un cambio sustancial. Pero seguimos luchando con el mismo problema, con la misma debilidad, con la misma situación, y decimos, no, es que no es fácil, esto es difícil, es complicado. No es fácil, no es difícil, no es complicado, es más fácil de lo que usted cree. ¿Qué es lo que necesitamos? Poder abrir nuestro corazón a que el Espíritu Santo entre y haga el trabajo que Él sabe hacer: limpiar, transformar, hacernos unas nuevas criaturas. Entendemos que el mundo nos ve como algo irracionales, pero aunque lo entendemos, estamos viviendo la misma racionalidad de ellos y no la irracionalidad que Dios puede traer a nuestra vida, que es completamente tomar el control de nosotros por medio del poder de su Espíritu Santo. No podemos depender de retiros espirituales, no podemos depender de campamentos, no podemos depender de predicadores bomba. Debemos depender de nuestra relación continua con Dios, de nuestra intimidad, porque aquí ni el predicador es nada, ni el programa es nada. Aquí lo que importa es que usted sepa que en medio de estas 4 paredes se mueve un poder sobrenatural que quiere continuamente entrar a su vida y transformarle. Pero ¿sabe qué está ocurriendo? Que nuestra altivez no deja. Ay, es que para cambiar esto, es que qué dirán, es que qué pensarán. Y queremos vivir en un mundo racional como viven ellos, pero estando a este lado. Y la verdad, aquí tenemos que ser diferentes. ¿Por qué tenemos que ser diferentes? Porque pasa en nuestra vida algo diferente. Actúa el poder de Dios. ¿Hace cuánto usted no tiene ese contacto y usted diga, uy, me renové? Mire, ya a los pastores nos toca sacar estrategias. Semana de renovación espiritual. Y vamos a invitar al predicador tal porque este predica muy bueno y resulta que no se necesita de tanto. Se necesita es que usted sea consciente que necesita una relación continua con Dios ya. Porque entonces, si no hay la forma, no hay la manera de hacer esa semana
de renovación, esa semana pro recepción del Espíritu Santo. Hasta que no se haga no pasa nada. ¿Será que el mismo Dios que está en esa semana no está hoy acá? No estuvo ayer en el culto, no estará el próximo martes. Él está todos los días, dice la palabra, yo estoy a la puerta. Pero hay que abrir, humillarnos. Un día escuché a un predicador decir, mire, el corazón del ser humano es un trono. En ese trono usted decide quién se sienta. ¿Se sienta usted mismo o permite que Dios se siente ahí? Cuando yo permito que Dios entre a mi vida y se siente en mi corazón y reine por completo, es más fácil. Eso que estoy diciendo es irracional, pero es real. Dios coge la vida de los seres humanos y las transforma completamente. Y nosotros nos fascinamos cuando Dios transforma a alguien de afuera, pero seguimos nosotros con el mismo problema, con la misma dificultad, cayendo en lo mismo, con la misma debilidad. No espere que otro cambie, cambie usted primero. ¿Cómo puede cambiar? Permitiéndole al Dios Todopoderoso que por medio de la obra del Espíritu Santo entre a su vida. Ya nosotros conocemos que eso que es irracional es lo más común posible, es lo más normal posible. Permita que eso que en usted fue revelado, que es el conocimiento del poder de Dios, actúe en su vida. Aquí no necesitamos, hermanos, de tanto, cuando sabemos que Él es poderoso para hacer un milagro al instante. Nos preocupamos a veces por los milagros naturales. Señor, sáname, Señor, dame economía. Pero necesitamos más que milagros naturales, milagros espirituales. Donde Dios nos lleve a un nivel superior en lo espiritual. Porque aquí hablamos de niveles, porque sí los existen. Sabemos que hay cristianos que van ahí, Dios me lleva y Dios me trae. ¿Será que sí? Pero hay otros cristianos que van con su mirada puesta en Jesús. Y sabiendo que hay que llegar a la meta final, hay que luchar hasta el final. Por eso dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo perseveramos? No en nuestra propia fuerza, sino permitiendo que el Espíritu Santo entre en nosotros. Por ahí cantamos una canción, más bien nueva, o de esta nueva época. Entra en mi casa, entra en mi vida. Pero verdaderamente usted le está permitiendo que entre en su vida. Porque es muy triste uno encontrarse con un cristiano que hoy hablamos, identificamos el error, el problema, identificamos la solución. Al otro día o al mes o a los 15 días hablamos con ese cristiano, el mismo problema, la misma situación y la solución por ningún lado. Dios no pudo, no, Dios sí puede. Usted no quiso. Pastor, no es fácil. Sí es fácil. Si Dios es milagroso. Pero Dios no obra donde no le permite. Si usted no le permite entrar, Él no entra. Y Él no es más, Dios actúa en el área donde usted le permita que actúe. Había un creyente que tenía un problema grande de pornografía. Dentro de este problema que lo acusaba, fue y le contó al pastor, identificaron el problema, la situación. El pastor le dijo, mire, aquí hay que hacer esto, lo otro, de mañana. Y el creyente quiso actuar o combatir esta situación diciendo, no, es que es un problema psicológico y eso hay que tratarlo de otra manera. Eso es más que espiritual, dijo el creyente. Y se fue y buscó un psicólogo y pagó 1, 2, 3, 8, 10 terapias. Y claro, salió supuestamente fortalecido, con su mente fortalecida. A la primer debilidad que tuvo, mental, a la primer tentación que tuvo, volvió y recayó. Porque las cosas que son espirituales, como la concupiscencia de la carne,
no se pueden combatir con un psicólogo. Necesitamos que el Espíritu Santo entre y transforme. Por hablar de uno de tantos casos que han habido, todos los que estamos acá, todos los que estamos reunidos, ni uno solo nos salvamos. Tenemos alguna debilidad. Yo conozco las mías, y cuando he querido combatirlas a mi manera, no he podido. Pero cuando voy me rindo a Él, no me rindo, Señor, nada más este pedacito, sino que le digo, Señor, todo lo que usted quiera hacer conmigo, bien puedo. ¿Sabe qué Él hace? Me mantiene bien sostenido, porque eso es posible. Vuelvo y les digo, y con esto quiero ir redondeando. Usted va y habla esto afuera y dice, esta gente está loca. Pero usted que ya ha sentido a Dios, que puede decir y asegurar que Dios cambia, ¿por qué no le permite a ese Dios irracional que entre esta mañana a su vida, por medio de su Espíritu Santo, y le cambie eso que usted no ha sido capaz? No siga combatiendo, no siga luchando solo o sola. No siga permitiendo que pase el tiempo y que en algún momento eso con lo que usted está luchando le gane la guerra, porque ni siquiera la batalla, le gane la guerra y usted se condene. Dice la palabra, no habiendo sido heraldo para muchos, vengas a ser eliminado. No, llegó la hora de permitirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestra vida. Ese mismo Dios que dirigió el recipiente donde iba Moisés, ese mismo Dios que dirigió el pez que tenía Jonás, ese mismo Dios es capaz de tomar su vida y conducirla a puerto seguro, al lugar donde hay que llevarla. ¿Quién conoce la ruta sino Él? Por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el que debe guiar nuestra vida completamente. No hagamos las cosas por nuestra propia prudencia, por nuestro propio conocimiento, porque recordemos lo que decía los textos de Isaías capítulo 51, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Permitamos que Él tome el control de nuestra vida. No seamos racionales. No seamos lógicos. Démosle oportunidad a Dios que actúe como Él quiere actuar en nuestra vida. Yo en esta mañana quiero orar por alguien que quiera venir ante el trono del Señor y decirle, Señor, yo quiero verdaderamente que usted actúe en mí. Hay algo que cambiar. No es fácil reconocer nuestros errores, pero es de valientes. Por eso dice la palabra que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Reconocer que estoy fallando, reconocer que tengo un error, reconocer que tengo un pecado, reconocer que me falta. Necesitamos permitir que el Espíritu Santo entre en un corazón contrito y humillado, en un corazón humilde, en un corazón sencillo, en un corazón que permita que Él actúe completamente. Pero hermanos, tanta insensibilidad, se escucha la palabra y no se obedece. Porque el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, y con seguridad viene hablando desde hace mucho tiempo, pero usted como una barrera, blindado, y el Señor golpea y Él intenta, pero si no se encuentra con un corazón dócil, si no se encuentra con un corazón que pueda entregar completamente eso a Él, Él no va a hacer nada. Porque Él necesita de su voluntad, de que usted decida. Pero aquí está Él otra vez martillando. Me dice, Andrés, hágale pues, abra su corazón. La verdad es que es muy fácil decirle a Dios que no, cuando somos altivos y orgullosos. Es muy fácil decir, esta predicación es para tal persona. Qué bueno decir, esta es la mía. Esto es lo que Dios quiere. Hablarme hoy a mí. Vamos a orar en el nombre del Señor. Voy a invitar a mi esposa para que me ayude a orar por las personas que han pasado al altar. Y vamos a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Porque hay todo poder en el nombre del Señor para romper cadenas, para traer libertad al cautivo. En el nombre de Jesús hay todo poder para tumbar el Goliat que nos está acechando, que se está burlando de nosotros. Porque
Porque a veces vemos ese problema y esa dificultad grande y dice, uy, ¿cómo la voy a derribar? Y yo tan pequeñito. Pero sabe que hoy usted tiene que venir ante ese Goliat, ante ese problema, ante esa dificultad, ante esa tentación y decirle, en el nombre de Jesús, yo venzo ese Goliat. Puede que el Goliat sea su propio orgullo, su propia vanidad. Hermano, pero ¿de qué sirve tantas cosas acá en el mundo si todo esto va a pasar, todo esto se acabará? Necesitamos obedecerle a Él completamente. Señor Dios Todopoderoso,